Bueno, si ustedes vieron el WhatsApp de la iglesia, se dieron cuenta que yo les envié un cartelito. Y ese cartelito generó un poco de controversia porque muchos me preguntaban, ¿cómo vamos a aprender música, pastor? Porque decía, el título decía, alguien que toque bien. Y sabe que recuerdo que en mis tiempos de juventud, estuve muchos años en un grupo de musical, en una banda, se le decía en ese entonces, porque era una banda de rock pop. Hacíamos pop, jazz. Y bueno, yo en ese entonces, aunque no lo crea, cantaba. Y tuvimos como 10 años, grabamos 2 discos. Fue muy lindo el tiempo que vivimos. Pero recuerdo que uno de los guitarristas, muy bueno por cierto, se casó. Y obviamente que el que se casa quiere y tuvo que trabajar para hacer la casa. Entonces, él desertó de la banda, abandonó la banda, obviamente con todo. Él explicó todo y obviamente que era muy necesario. El trabajo donde iba le iba a ocupar la mayoría del tiempo, entonces no iba a tener tiempo para dedicarle a la banda. Y nosotros estábamos realmente trabajando muchísimo con esa banda. Era una banda cristiana, pero viajábamos muchísimo, teníamos prácticamente 2 o 3 viajes por mes y afuera de la provincia y afuera del país también. Así que él no iba a poder viajar, así que hubo que cambiarlo. El problema fue que fue difícil conseguir un reemplazo porque no solo el vínculo que habíamos generado con él por los años de ensayos, comidas, pasar tiempo juntos, viajes, conciertos por todos lados, en los momentos que uno esperaba el momento de la participación, eran esos momentos donde era lindo estar en un camerino, en una carpa o en un lugar que nos separaban y era lindo, era nuestro tiempo, nos sentíamos bien. Entonces el problema no fue tanto reemplazarlo como músico, sino por todo lo que habíamos vivido con él. Y ese fue el gran dilema que nos atrasó casi un año. El hecho de pasar tiempo con ellos, con la banda, nos había generado una linda comunión, pero lo más difícil fue conseguir un músico de esa talla, porque tenía que ser igual o mejor, si no todo lo que uno había generado en algún momento se venía abajo, ¿no? Y en la búsqueda nos topamos con un muchacho muy humilde. Buscamos, se puso avisos en el diario, fue el manager que teníamos buscó formas de encontrar músicos de esa manera, ¿no? Y uno de los chicos que apareció fue un chico que había aprendido a tocar la guitarra de oído. Era un chico que era de la zona del norte de Argentina y aprendió a tocar la guitarra de oído. Y era tan bueno que los padres, en su edad, podríamos decir entre adolescencia y juventud, lo enviaron a la Escuela Superior de Música y allí se recibió con honores. Realmente fue tremendo lo que este muchacho era. Era muy bueno, llegó a ser tan bueno en la ejecución de su instrumento que llegó a ser uno de los músicos más cotizados del lugar, de la época. Y él decidió abandonar un montón de ofertas que tenía, entre ellas tocar en el casino, viajar en un crucero como músico, sesionista. Realmente él decidió quedarse con nosotros. Nosotros le decíamos, pero no podés abandonar tu trabajo. Y él dijo, yo quiero servir al Señor. Y pasó 10 años más con nosotros sirviendo al Señor. Ahora, cuando él un día en una de los viajes le preguntamos, ¿cómo fue que llegaste a ese punto de genialidad, ¿no? Porque el tipo se sentaba a tomar mate y mientras tomaba con una mano el mate, con la otra hacía digitación con sus dedos. Impresionante. Y él dijo que en los tiempos de escasez era cuando más había aprendido a tocar. Cuando no había nada para comer, dice, cuando nos íbamos a dormir en casa sin comer, porque no había nada, me sentaba a tocar la guitarra y dice, imagínate que vivimos prácticamente toda mi adolescencia y juventud en el campo y había que decidir si comíamos al mediodía o a la noche.
Entonces regularmente comíamos al mediodía y a la noche tocaba la guitarra. Y de esa manera él se hizo un gran músico. Ahora, muchos en esta pandemia, en estos tiempos de crisis, se han encontrado con un potencial que no sabían que tenían. ¿Se da cuenta? Aunque el encierro causó problemas matrimoniales, porque en esos encierros algunos matrimonios se conocieron, porque siempre estaban como que el esposo salía a las 9 de la mañana y volvía a las 9 de la noche de trabajar, pero ese día estaba el negro todo el día en la casa. No había forma de salir. La esposa ya lo quería echar de alguna manera. Pero esta pandemia generó esas crisis matrimoniales. Pero a raíz de la falta de trabajo, muchos de los que pasaron esas crisis descubrieron que tenían un gran potencial. Ahora, la mayoría de las crisis provoca dos cosas en una persona: abandonar todo y dejarse morir, o aprovechar la crisis como trampolín para avanzar a un lugar que no sabíamos que podíamos, ¿verdad? Muchos están en la iglesia hoy porque en el tiempo de crisis se dieron cuenta que necesitaban de Dios. Porque uno realmente es como hijo del rigor, ¿no? Hasta que no le sucede algo complicado, no empiece a ir a la iglesia. Dígame, ¿usted alguna vez, alguno de ustedes llegó porque era feliz de la vida a la iglesia? No, todos llegamos porque nos faltaba algo. Ahora, en este tiempo que pasó, Dios nos permitió vivir estas crisis para prepararnos para lo que se viene. Estamos hablando de que este es un año de crecimiento. Y en este tiempo, Dios usará a aquellos que usaron sus crisis como una estrategia para mejorar. Y Dios los llevará a un nivel más alto de madurez que cambiará a muchos. Y no solamente eso, sino que posicionará tu generación en lugares de más autoridad espiritual. Aunque usted no lo vea, todos los niños, los chiquitos que están hoy en sus brazos o jugando allá afuera, todos esos niños van a estar posicionados en un lugar de autoridad de acuerdo a las batallas que usted vaya ganando. ¿Sí me entiende? Ahora, muchos han tenido crisis en este tiempo y algunos nos llaman: pastor, mire, estoy pasando esto, no, pastor, tengo estos problemas matrimoniales, no, tengo estos problemas económicos, de pronto se me saltó la chaveta en esto, pastor, yo no sabía que esto todavía estaba en mi corazón. ¿Y sabe por qué Dios permite las crisis? ¿Sabe por qué Dios permite la crisis en tu matrimonio? Para que sepas en qué área tenés que crecer. Si no, ¿cómo usted sabe lo que tiene que arreglar? Cuando a los varones que tenemos el auto se nos rompe algo, empieza un ruidito, recién vamos al mecánico a revisar. Y esto peor, ¿no? La mayoría vamos al médico cuando nos pasa algo. Pero si no, ni ahí. Al dentista, ¿quién va por deporte? ¿Se entiende? Entonces, Dios está permitiendo las crisis para que nosotros nos demos cuenta en qué área tenemos que crecer. Así que si vos tenés ahora una crisis en tu matrimonio, si encontrás que el negro no hace lo que tiene que hacer o la señora no hace lo que tiene que hacer, sepa que usted está viviendo una crisis permitida por Dios para que usted sepa en qué área tiene que crecer. Y algo importante a tener en cuenta en este punto es que yo no tengo que mirar lo que el otro falla, sino lo que yo tengo en el corazón. Porque es fácil echarle la culpa. No, porque al final, no, porque mi marido esto, mi marido, sí, pero ¿y vos? No, porque mi esposa esto, no, pero mi esposa esto, ¿y vos? Lo importante es analizarse, verse hacia adentro. ¿Me sigue? El crecimiento no solo es material, lo que estamos hablando en este tiempo es un año de crecimiento. ¿Se acuerdan del pasaje del versículo lema? ¿Isaías cuánto? Grábeselo de memoria, grábeselo de memoria. Ahora, el crecimiento no solo es material, es en todas las áreas. Así que si por alguna razón se te saltó la chaveta en alguna área, date cuenta que es ahí donde Dios está apuntando para que crezcas. ¿Me sigue? Ahora, ¿por qué es necesario crecer? Porque al lugar donde Dios nos va a llevar hay que tener un buen currículum vitae. ¿Sabe lo que es un currículum vitae? Sí, todos saben. Abra su Biblia en 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel,
capítulo 16, verso 14 al 18. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y sabe que me llamó mucho la atención este pasaje porque hubo un momento de crisis en el gobierno del pueblo de Dios donde el rey Saúl necesitó de alguien que tuviera un buen currículum vitae. Primera de Samuel capítulo 16. Dice: ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante, dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Busquemos a alguien que toque bien y tráigalo aquí. Ahora note el verso 18. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Mire qué currículum que tenía David. Miren qué currículum. Dice, tiene mucho talento para tocar el arpa. Un hombre que toca bien. ¿Verdad? No solo eso, es un guerrero valiente y un hombre de guerra y de buen juicio. Qué importante que es esto. También es un joven bien parecido, el Señor está con él. En esta área puede ser que le peguemos un poco a nosotros, ¿no? Bien parecido. Ahora, la iglesia que impactará en este nuevo tiempo será una iglesia que tiene dos puntos fundamentales. Primero, buen testimonio. Segundo, un buen currículum vitae. Esa será la iglesia que impactará en este tiempo. La iglesia que será usada en este tiempo de crisis en la sociedad, será una iglesia que tiene buen testimonio de vida y un buen currículum vitae. Ahora note lo siguiente. David nunca mandó el currículum. Presta atención aquí. David nunca mandó el currículum y le dijo al siervo: mire, yo sé tocar bien el arpa. No, sabe que un día cuando Saúl estaba en crisis, alguien le dijo a Saúl: ¿sabe que yo conozco a uno? Eso significa que alguien había visto a David, le había prestado atención, porque la persona que le dio el dato a Saúl era una persona que sabía tal cual como era David. Eso significa que esa persona, que ese tipo estaba bien capacitado, porque le dijo: sabe tocar muy bien el arpa. Y déjeme decirle que en ese entonces traer una noticia errada a un rey le podía costar la vida. Entonces este tipo, cuando le dijo sabe tocar muy bien el arpa, es porque realmente sabía de qué estaba hablando. Ahora, bajémoslo a este tiempo. Mucha gente que usted no conoce, que por ahí pasa desapercibida lo que usted es, lo puede estar observando. Y en el momento en que alguien de gobierno o alguien en algún lugar necesite, va a decir: yo conozco a uno de allá de Casa del Padre, de Aluminé, o lo conozco a alguien de Pilolil, conozco a alguien de San Martín, de Zapala, de Junín, de Villa Pegüeña, o de donde sea, de donde nos esté mirando, de México, porque allí no está la hermana Erika, de donde sea. Yo conozco a alguien que asiste a esa iglesia por allá en la cordillera, que sabe tocar bien. Mire qué maravilloso. Y usted ni cuenta se da. Cuando alguien viene y le dice: ¿sabe que yo necesito que vengas y ores porque me dijeron que cuando vos orabas la gente se sanaba? ¿Y quién te dijo eso? Yo lo vi. ¿Sabe que esto es lo importante del buen testimonio? Alguien te está mirando. Alguien te está prestando atención. Pero déjeme ir un poquito más. El punto es que ni usted ni yo sabemos cuando alguien nos está prestando atención. Hay un predicador que dice: predica todo el tiempo y si es necesario habla. Mire que predica todo el tiempo y si es necesario habla. ¿Por qué? Porque la predicación, el ser de buen testimonio, no es lo que yo digo, sino lo que yo hago, lo que soy, la esencia que tengo en mí. ¿Me sigue?
Ahora, es por eso que la iglesia no tiene que simplemente aparentar tener una vida cristiana prolija, sino que tiene que ser una vida prolija. No solo es apariencia, sino que es vida en Cristo, vida realmente vivida a la manera de Cristo. ¿Sí me sigue? No basta solo con hablar bien, decir, no, yo soy el mejor, yo en mi trabajo soy el mejor. No, yo tengo que mostrar que soy bueno. No solo tengo que decirlo, sino que tengo que ser bueno. Diga conmigo, un buen testimonio. La iglesia que Dios necesita en estos tiempos es una iglesia que aprende a desarrollar su potencial en medio de las crisis. ¿Me entendió? La iglesia que Dios usará en este tiempo será la iglesia que aprenda a desarrollar su potencial en medio de las crisis. En medio del llanto, en medio del bajón más grande que pueda existir, usted se tiene que levantar. Porque cuando usted se levanta de en medio de esa crisis, Dios lo puede usar. ¿Sabe que muchos pierden su nivel de influencia porque dejaron que la crisis los apabulle? Ahora, si usted presta atención aquí en el pasaje que leímos hoy, se dará cuenta que la persona que necesitaba la ayuda de Dios, a mí, présteme atención por favor, la ayuda de Dios, la persona que necesitaba la ayuda de Dios era el rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? La autoridad máxima del pueblo de Dios. Ahora, ¿y por qué Saúl necesitaba esa ayuda? Porque dice la Biblia que a raíz del pecado de Saúl, el Espíritu de Dios se había apartado. Dios había quitado el Espíritu, su Espíritu, y si usted lo lee, dice con mayúscula, y había enviado, o sea, había permitido que un espíritu atormentador, con minúscula, espíritu, viniera a atormentar a Saúl. Ahora, a raíz del pecado, muchos de nuestros gobernantes, los gobernantes de hoy, han perdido la dirección de Dios. Muchos gobiernos en todo el mundo, en todos los países, en Argentina y en donde sea, han perdido la unción de Dios, la guía de Dios, a raíz del pecado de corrupción que tienen. Y es ahí donde la iglesia entra en el trato. Ahí es donde la iglesia comienza a moverse. Cuando Dios comienza a llevarlo a usted de acá desde Aluminé para llevar una palabra profética, para llevar una palabra de vida a una nación que está sin esperanza. ¿Sí me entiende? Ahora note esto. No necesitamos candidatos inmaduros, que luego se corrompan cuando tengan poder. Porque el gran problema de la gente que nunca tuvo poder es cuando la tiene. Porque puede ser el mejor cristiano y ahí en la silla es el mejor cristiano, saluda a todo el mundo. Ah, pero póngalo de líder de algo. ¿Sabe que la mejor manera de conocer el carácter de una persona es dándole poder? Y ahí se arman los problemas. Ahora, el testimonio que David tenía impactó a la persona que lo reconoció delante del rey que necesitaba. El problema es que muchos en la iglesia, y acá yo le pido que usted no se ponga el poncho porque no le estoy hablando a la iglesia esta. Esto va a salir en internet y ahí lo va a ver alguien. Pero ¿sabe cuál es el gran problema del liderazgo de hoy en día, el liderazgo cristiano o político? Que tienen una vida desordenada. Y a veces no es tanto el pecado, porque los pecados son perdonados, pero a veces es la vida desprolija. ¿Sabe que hay empresarios que toman tantos trabajos y luego no los terminan? Y eso, aunque sean buenos, aunque sean los mejores, quedan mal delante de la gente. Le voy a hacer un ejemplo y perdón a los que son albañiles, perdón. No me apiedré, no me tiren cascotes. Pero sabe que si usted es contratado para pegar un ladrillo y usted lo pega bien, pero la mezcla cayó al piso, límpiela. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a decir, es excelente, pero es recochino. ¿Sabe? Y este es un problema. Y perdón, les dije, perdón, no estoy tocando a nadie porque yo estoy siendo movido en esta área. ¿Por qué? La Biblia dice, siervo inútil sos si hacías lo que tenías que hacer. ¿Qué tenías que hacer? Pegar el ladrillo. Ah, pero limpiar no me corresponde, pastor. A mí no me contrataron para limpiar. Siervo inútil.
Eso es lo que la Biblia llama. Y mucha gente dice, no, yo soy un siervo inútil porque hice lo que el Señor me dijo. No, mentira, la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está diciendo que un siervo inútil es una persona que hace lo que tenía que hacer. Cerrar la canilla, pero no juntaste la manguera. Y no, nadie me dijo. A mí me dijeron que cierre la canilla, no me dijeron que junte la manguera. A eso le llama la Biblia siervo inútil. Pero la iglesia que va a tomar impacto en este tiempo es una iglesia que no solo tiene los dones, sino que es prolija. Por eso la Biblia dice que David era de buen parecer. ¿Qué es buen parecer? Prolijo. Prolijo en todas las áreas. Necesitamos una iglesia que tenga buen testimonio en todo. No solo en el púlpito, sino en la calle. Donde ya no soy iglesia, donde ya no estoy acá adentro de este edificio. Cuando yo estoy afuera, trabajando, haciendo algo. Muchos me pueden preguntar, pastor, ¿por qué uso el ejemplo del ladrillo? Hubiese usado el ejemplo de la cocina de última. O de lo mecánico. Diga conmigo un buen currículum. Mire lo que dice el verso 17. Cuando los empleados de Saúl vieron el panorama desalentador, recomendaron a Saúl buscar a alguien, présteme atención, a alguien que tenga claro el concepto de adoración. ¿Sí me entiende? Cuando los empleados o los siervos de Saúl vieron que Saúl era atormentado, le recomendaron buscar a alguien que tenga claro el concepto de adoración. ¿Cuál es ese concepto? ¿Qué es adoración? Adoración es un estilo de vida. Yo adoro a Dios con lo que hago. Yo soy prolijo porque Dios se lo merece, porque yo tengo que dejar no solo ser un buen cristiano y que la gente hable bien de mí por lo prolijo y por lo buen trabajador que soy, sino que nadie diga, mira, y encima es cristiano, mira, y encima es un zafarrancho y encima es cristiano, va a la iglesia. Y dice que va a la iglesia. ¿Sabe? La gente no tiene problema con Dios, tiene problema con la iglesia. Porque nos hemos encargado durante tantos años de dejar mal con nuestra desprolijidad. Hemos dejado tan mal la iglesia que la gente no se quiere congregar. No tiene problemas con Dios, tiene problemas con la iglesia, con la gente. Ahora note, ¿por qué un buen concepto claro de adoración? Porque una persona que tiene claro el concepto de adoración, la persona sabe que adoración es todo su estilo de vida. Es un estilo de vida. Todo lo que hace, lo hace para agradar al Padre. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Así que si usted ve algo desprolijo, si el mecánico está limpiando el motor y quedó todo sucio ahí, límpielo. ¿Sabe por qué? Mecánico, sea albañil, sea, no sé, cocinero, limpie la olla. ¿Sabe por qué? Porque alguien lo va a ver usted. Y un día le va a ir a decir a un Saúl que necesita de usted, mire, es buenísimo, es recochino, pero bueno, de última lo arreglamos. Y tendría que ser como le dijo acá el hombre, lo describió a David, pero ¿sí me entiende? ¿No se enojó conmigo? Cuando Saúl le dijeron, mira, este es el tipo que vos necesitas. Mire lo que dijo Saúl. Ok, busquemos a alguien que toque bien y tráigalo aquí. Qué lindo sería, ¿no? Alguien que toque bien. En otras palabras, alguien que sea excelente en lo que hace. Verso 18 dice, entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra, de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Ahora, dígame si no le gustaría que alguien diga esto de usted. ¿Sí o no? ¿Le gustaría? O que digan esto de esta congregación o de la congregación donde nos están mirando allí. Qué lindo, ¿no? Anda a verlo a fulano porque es excelente lo que hace. Me gustan, perdón, y voy a hacer un comentario con orgullo. Se puede decir, después lo voy a cortar ahí porque me critican cuando digo orgullo. Que me gusta cuando alguien dice, necesito esto, necesito hacer esto, y alguien aparece en Facebook y pone el teléfono de la persona y es de acá. Necesito mecánico, ay, Cocho Rodríguez. Necesito torta, ay, Cristina Enrique. Necesito albañil, Elías, Guille. Necesito,
Pescador Juan ahí necesita. ¿Vio? Que como que uno se siente contento, ¿no? Que alguien diga, es excelente, vos llamar, es excelente. Me encanta. ¿Sí o no? Ahora, qué lindo que alguien diga esto, ¿no? Y aquí no está hablando de aquellos que viven molestos, ofendidos por cualquier cosa. Está hablando de gente que aprendió a ganar batallas, aprendió a desarrollar su potencial en medio de la crisis. Porque el que está ofendido no viene más. Ya anda ofendido, no me gusta. No me gusta, no, yo no quiero, yo no voy más a esa iglesia porque esa iglesia tiene luces. Ahora, note que aquí la palabra de Dios nos da 5 puntos re importantes para poder desarrollar nuestro potencial de prolijidad. Primero, mucho talento para tocar. Dice que David tenía mucho talento para tocar. Esto es prolijidad. Ahora, déjeme darle un consejo. La prolijidad no se logra siendo prolijo en sí, sino obviamente hay que poner de nuestra parte. Pero a nadie le sale ser prolijo por naturaleza. ¿Sabe qué lo hace ser prolijo en todas las áreas? Pasar tiempo de calidad con el Padre. Nadie que no pase tiempo de calidad con el Padre es bueno en todas las áreas. Solo en la prolijidad, solo en el tiempo de calidad con el Padre se logra que el público, que la gente de afuera nos vea y nos recomiende. El miércoles pasado la hermana predicó sobre un pasaje muy lindo que está en Mateo que dice que cuando ores en el secreto, Dios que te ve en los secretos te recompensará en público. Y la hermana terminó diciendo, y me encantó esto que dijo, que si algo no te resulta en lo público, tenés que rever tu secreto. Porque cuando algo no está claro públicamente, hay que buscar si realmente estamos en el secreto. Por eso es que dice, tu Padre que te ve en los secretos, te recompensará en público. Si algo no resulta en lo público, es porque el secreto está fallando. ¿Sí me entiende? Ahora, note esto. Mucho talento para tocar, entonces prolijo y pasar tiempo en intimidad de calidad con el Padre. Segundo, es un buen guerrero y valiente. Alguien que no se intimida ante la crisis. ¿Sabe que hay gente que lamentablemente por crisis hoy no está siendo de influencia a otros? Porque lo primero que hace una persona cuando está en crisis, ¿sabe lo que es? ¿Cómo nos damos cuenta? Desaparece. La persona cuando está bien, normalmente comenta en los grupos, manda mensajes, publica gloria a Dios, aleluya. Y cuando no, desaparece. Olímpicamente no está por un buen tiempo. Cuando vos ves que la persona volvió al grupo, es porque ya se le pasó es como que va andando de vuelta, ¿no? Ahora, entonces, una persona, un guerrero valiente es alguien que se levanta, que aunque está cansado, arranca. Que aunque está en crisis, va igual. Aunque está complicado en todas las áreas, va igual. Porque está sirviendo a Dios. Su trabajo, su forma de ser es para adorar a Dios. Tercero, gente de guerra y de buen juicio. Dice que David es un guerrero valiente y de buen juicio. Mire qué impresionante y qué bueno esto es ser un guerrero. ¿Qué es un guerrero? Alguien aguerrido, alguien que pelea la batalla. Pero de buen juicio no todos los guerreros son. Porque hay mucha gente que tiene un carácter guerrero. Y dice, y te pelea, y anda mandando mensajes, y si no, vení, y si no, y te voy a denunciar. Y ahí anda, así. Pero no todos tienen buen juicio. Ser un buen guerrero está bueno, pero tener buen juicio está mejor. Porque un guerrero sin un buen juicio es un mono con navaja. En algún momento va a meter la pata y va a dejar mal a todo el mundo. Por eso su testimonio no solo es de usted, sino de la iglesia, de la congregación. Y en este tiempo de crecimiento es donde necesitamos emparejar el asunto. ¿Sí me entiende? Dios nos está llamando a ser testigos, no jueces. Por eso, ser un buen guerrero y de buen juicio es muy necesario para este tiempo de crecimiento. Cuarto punto, bien parecido, y acá la pegamos todo. Pero esto es prolijo en todos los aspectos. Es prolijo en todos los aspectos.
Yo recuerdo que cuando cuando estaba en esa banda, nosotros nos vestíamos normal, o sea, teníamos una forma de vestirnos que era normal, no era desprolijo, pero tampoco era de traje y corbata, porque éramos una banda de pop. Cuando yo comencé a ministrar alabanzas en la iglesia, me di cuenta que necesitaba vestirme un poco mejor que ahí. Y mi pastor me dijo, Eduardito, es necesario, no tener un pantaloncito más, porque yo usaba así bien de la época ochentosa, camisa abierta hasta acá, una cadena con una crucecita, un cinto con una hebilla así grandota, y no quedaba como para dirigir alabanza, ¿vio? Entonces, a mí me empezaron a decir, tenés que ser prolijo, tenés que emprolijar tu forma para poder adorar. Y eso está bien, ser prolijo en todos los aspectos. Y como quinto punto y el más importante es, Dios está con él. Amén. Ahora la pregunta sería, ¿Dios está con nosotros? Porque si Dios está con nosotros, lo que leímos anteriormente tendría. Porque si no habría que rever, ¿Dios está con nosotros? O sea, yo puedo decir Dios está conmigo porque todo lo que está acá arriba tendría que estar así. Ahora, si en algo estoy fallando, Dios está conmigo, pero en algún momento yo estoy siendo más que Dios. Porque si yo no estoy cumpliendo alguno de los puntos que le acabo de dar, en algún momento estoy siendo yo y no Dios. ¿Sí se entiende? En conclusión, la iglesia que traerá respuesta a este tiempo, o respuesta y sanidad, se podría decir, no a este mundo desesperanzado, será aquella que tiene un buen testimonio y un buen currículum vitae. La iglesia que traerá respuesta en este tiempo será la iglesia que tiene un buen testimonio y un buen currículum vitae. Póngase de pie, por favor. Gracias por compartir este tiempo lindo de la palabra del Señor. Si este video fue de bendición para tu vida, suscríbete al canal. Dale un clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. También puedes darle un me gusta, un pulgarcito para arriba. Esto nos ayudará a llegar a más personas con estos videos. Podés también hacer algún comentario allí en la zona de comentarios de los videos de YouTube. Y por qué no, compartir este video con otras personas, tus familiares, amigos, porque también les puede hacer de mucha bendición. Así que desde ya te agradecemos por apoyarnos y estar allí cada vez que subimos un video. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.